Todo tiene historia. Historicidad de la comunicación. Todo tiene historia, como ya te lo decía, incluso el sándwich que comiste por la mañana. Y si algo tan simple como tu sándwich o desayuno tiene una historia detrás de sí, hay que imaginar la historia de algo tan importante que ha existido desde que el mismo hombre lo ha hecho. Incluso te has planteado que probablemente desde antes de que el hombre existiese, porque si nos basamos en la lógica, la naturaleza de la cual también somos parte siempre ha estado ahí y de igual forma se comunica. La comunicación siempre ha sido la parte más importante de la expresión e interacción humanas, y a menos de que terminemos todo el día como la gente de Wall-E que se siente enfrente de un televisor, siempre lo será. Para discutir la historia de la comunicación, centrémonos en lo que ha sido. La historia completa de la comunicación es importante pero extensa. Esta guía te dará las herramientas clave, avances e innovaciones que cambiaron el juego. El hombre antiguo fue obligado a ser creativo con la comunicación y mantenerla de manera consistente para sostener el entendimiento común. Cuando el habla se originó, alrededor del año 500.000 a.C., la comunicación cambió. Mientras que la comunicación verbal se usaba en la antigüedad, los símbolos e imágenes se seguían usando para representar información. La primera forma comprobada de esto fueron las pinturas rupestres. Estas imágenes normalmente incluían escenas de caza, grupos humanos y plantillas de manos humanas. La comunicación para el hombre antiguo se hizo más compleja a medida de que las variaciones de las pinturas rupestres se convirtieron en pictogramas y los pictogramas en imágenes que representaban un lugar u objeto simple. Más tarde se crearon los ideogramas y se usaron para comunicar conceptos. La gente de la antigüedad a menudo puede ser representada como salvaje o poco inteligente, pero la verdad es lo contrario. La comunicación elaborada durante este periodo pasó de simples dibujos de personas y animales a la comunicación visual que podría expresar ideas enteras con tan solo un símbolo. Mientras que la comunicación vio muchos avances durante la antigüedad, eso fue tan solo el comienzo. La comunicación de los siglos XV y XVI. La comunicación vio nuevos desarrollos entre la antigüedad y el siglo XV. En su mayor parte, la comunicación antes del siglo XV incluía comunicación verbal y comunicación escrita limitada. La gente hablaba entre sí y escribía notas escritas a mano para un individuo o grupo. Todo eso cambió después de que se inventara la imprenta. Las dinastías Bishan y Bangshan en China inventaron la primera imprenta en 1300, eliminando así la necesidad de escribir a mano todos los mensajes en papel. Y unos 150 años más tarde, Johannes Gutenberg de Alemania creó una versión modernizada de la imprenta, que era capaz de producir en masa materiales impresos. La versión de Gutenberg comenzó el periodo conocido como la Revolución de la Imprenta. Las imprentas se encontraban en ciudades de toda Europa y se usaban para imprimir grandes cantidades de materiales que estaban destinados a la amplia distribución. Los materiales escritos e impresos se pusieron de moda, llevando así a más innovaciones para crearlos, duplicarlos y hacerlos circular. La invención de la imprenta dio a la gente la capacidad de producir convenientemente grandes cantidades de material escrito, pero lo más importante es que apoyó el flujo de información entre personas, que ese es el verdadero propósito de la comunicación, enviar y recibir mensajes, y con el tiempo eso también se hizo posible. La comunicación del siglo XVII. La continua popularidad desde la comunicación escrita causó que la revolución de la imprenta se extendiese hasta el siglo XVII. Los científicos seguían publicando sus descubrimientos, los autores continuaron contando historias, pero la verdad es que la guerra, el hambre y la dominación se convirtieron en las preocupaciones regulares de la gente del siglo XVII. Las menciones de estos eventos despertaron mucha curiosidad entre la gente que estaba fuera del circuito geográfico, así que en 1690 el periódico fue inventado para acomodar a estas personas. Ciudades de todo el mundo se acostumbraron a publicar un periódico con noticias locales e internacionales para mantener a la gente informada. En el siglo XVIII se estableció el sistema postal público. Las cartas se enviaban antes de este periodo de tiempo, pero el sistema era defectuoso e ineficiente. La entrega podría llevar meses e incluso cuando el correo llegaba a su destino, se dejaba en un lugar público al azar. Entonces la participación de Benjamin Franklin aquí en el sistema postal de los Estados Unidos hizo que la entrega fuera mucho más productiva.
Se establecieron rutas para aumentar la eficiencia, se crearon oficinas de correos, lugares de entrega, recogida, todo fue constante y se establecieron costos para que, pues el negocio fuera rentable. La remodelación del servicio postal permitió que el modelo de comunicación entre remitente y receptor se ocupara de la información personal. O sea, un periódico puede hablarte de la salud y de la economía, pero una carta de un viejo amigo siempre te hará sonreír. La comunicación del siglo XIX. Al llegar al siglo XIX, las grandes mentes que trabajaban para mejorar la comunicación dieron el gran paso de la electricidad para incorporarlas a los canales de comunicación, acuñando el término telecomunicaciones, que son el envío y recepción de información a través de medios electrónicos. La comunicación y esta combinación de la electricidad provocó el comienzo de una larga ola de innovaciones. El primero de estos inventos fue el telégrafo eléctrico en 1831 por un hombre llamado Joseph Henry. Contribuyó a la productividad de la distribución de noticias y la comunicación interna de empresas. Y estaba el telégrafo en su apogeo cuando Alexander Graham Bell en 1876 inventó el teléfono. El teléfono permitía que dos personas se comunicaran verbalmente con dispositivos que convertían el sonido en vez de hablar cara a cara. Y la distancia se hizo un problema mucho menor si querías comunicarte verbalmente con alguien. En el siglo XX fue una época muy ocupada para la información. La radio y la televisión se convirtieron en una gran fuente de información al principio de los años 1900. No solo proporcionaban entretenimiento musical, sino que también ofrecían noticias, deportes y el tiempo a los oyentes. El teléfono móvil, entre comillas, se creó en 1981, aunque la palabra móvil aquí se usa vagamente. Las primeras versiones del móvil no estaban en realidad pensadas para llevarse en el bolsillo. Eran piezas de equipo pesado que normalmente se encontraban en los autos y en los trenes. Y una vez que el teléfono móvil se convirtió en un artículo de bolsillo, en los 90, más gente se inclinó a comprarlo. Las compañías de teléfono empezaron a vender planes de pago y otros contratos telefónicos alimentando a la industria. También se creó una nueva forma de comunicación escrita que hoy en día lo conocemos como los mensajes de texto. Los avances de la industria telefónica fueron solo el comienzo de toda la era de comunicación que continuó sorprendiendo al mundo gracias a dos cosas: la computadora y el internet. La computadora fue inventada a principios del siglo XX, pero las características de la comunicación no se crearon hasta finales de 1900. En 1965, la comunicación escrita online se expandió al correo electrónico, cambiando completamente el juego. Para hacerlo aún más atractivo, estos sistemas adoptaron los medios para compartir archivos o fotografías enteras. En los años 70 se introdujo la computadora personal. Los sistemas informáticos se hicieron una herramienta doméstica normal, especialmente pensada para la comunicación, por supuesto, y la combinación de la PC y el Internet hizo que la comunicación fuera mucho más rápida y conveniente. En el siglo XXI, cuando se piensa en comunicación hoy en día, es importante tener en cuenta la idea de la era de la información. La era de la información se caracteriza por la transición económica de la industria a la tecnología de la información. No es sorprendente que a medida de que la comunicación se hizo más rápida, la raza humana se impacientó un poco con ella. La comunicación del siglo XXI se mantuvo al día con estas necesidades, creando aún más y más herramientas, aumentando la eficiencia de las ya existentes. Se añadieron capacidades de Internet a los teléfonos móviles en 2003, por ejemplo. Y otro denominador de las herramientas en el siglo XXI, pues son las redes sociales, los medios sociales. Los sitios web de los medios sociales, que son herramientas de comunicación y redes en línea, donde la gente puede conectarse y compartir ideas. Los diferentes sitios de medios sociales fueron lanzados rápidamente y con poco tiempo de por medio e incluían herramientas para que la gente compartiera su contenido personal o con un individuo, grupo, de manera formal o informal, y eso fue enorme. La gente empezó a llevar pequeños ordenadores en sus bolsillos y el smartphone estaba en camino de cambiar todavía el juego aún más. Hablando de los teléfonos inteligentes, aparecieron, por cierto, menos de 5 años después. Y junto con los smartphones llegó una industria multimillonaria, que son las aplicaciones.
Probablemente has escuchado la frase, hay una aplicación para esto o aquello. Y sí, probablemente la haya. Aunque hay muchas aplicaciones que no contribuyen directamente a comunicar información, también hay muchas que sí lo hacen. Los medios de comunicación, los sitios web de medios sociales, motores de búsqueda, han proporcionado a los usuarios aplicaciones que permiten una comunicación masiva y personal fácil de usar en los móviles. La importancia de la información en el siglo XXI fue impulsada por los avances de la tecnología y la comunicación se dominó el arte, además de proporcionar herramientas para la comunicación personal, profesional y generalizada. Y bueno, ahí lo tienes, la historia de la comunicación en pocas palabras. A medida de que la raza humana progresaba y se modernizaba, también lo hacía la comunicación humana, y a medida que la información se hizo más valiosa, los medios para usarlo, para enviarlo, se convirtieron en una prioridad. La comunicación ha recorrido un largo camino y solo está mejorando. Hasta la próxima.